Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Yo soy el profesor de Anda y hoy les compartiré mi primer video sobre filosofía turística, que es precisamente lo que hacemos en servicios académicos y turísticos Elite, por un turismo genuinamente humano. Ahora, quizás la idea pueda sonar un tanto disparatada, filosofía turística, pero creo que era una cuestión de tiempo el buscar la manera de hacer que estas dos áreas se encontraran. Por lo tanto, espero que este contenido sea de su agrado y que ayude a ampliar y a profundizar la visión que hoy en día se tiene del turismo. Así que, comenzamos. ¿Cómo lo conecto esto con el turismo? Bueno, dadas las características de las ciencias modernas, de las ciencias contemporáneas, estas han estudiado al turismo precisamente desde su frondosa copa. Y efectivamente, poco a poco han ido descendiendo a través de sus ramificaciones. Pero la filosofía es el área por excelencia para descender a las raíces del propio saber. Y dado que el turismo y la filosofía han estado un tanto distantes, esto ha resultado en múltiples huecos en la propia teoría turística que no le permiten consolidar su propia identidad. Es decir, el turismo sigue en proceso de consolidar su propia identidad como campo del saber. De allí dilemas como turismólogo, turistólogo, es decir, ¿cuál tiene la primacía? ¿Aquel que estudia el turismo, aquel que estudia el turista? Tenemos que hacer ahí un estudio antropológico, pero no ya necesariamente desde la antropología científica, porque esa es descriptiva. Necesitamos un trabajo de antropología filosófica. O por ejemplo, ¿qué es el turismo? ¿Ciencia o disciplina? Bueno, hay que ver desde qué base epistemológica, qué plataforma epistemológica lo estamos definiendo, lo estamos estudiando. O hay quien también pone en debate, ¿es un área económico-administrativa o es una ciencia social de humanidades? Económico-administrativo por todas estas cuestiones que involucran precisamente la administración de recursos, o humanidades porque precisamente es un fenómeno social. Entonces el turismo aún se tambalea, no hemos descendido hasta sus raíces porque nos falta precisamente este desarrollo de filosofía turística. Cuando Eco prueba el platillo de Remy, de repente tiene esta impresión, algo que no se esperaba, algo que lo saca de su área de confort. Eso, de alguna manera, pudiéramos, esa quizás incomodidad puede también interpretarse como una cierta dosis de temor. ¿Por qué? Porque no lo esperaban.
Generalmente, cuando estamos esperando cierta reacción, cierto suceso, nos preparamos mentalmente para ello, pero cuando llega algo inesperado, nos saca de nuestra área de confort, nos desconcierta y hasta cierto punto nos asusta. Esa es la brevísima reacción de Eko cuando prueba el platillo de Remy. Pero después esa impresión, eso que empieza a experimentar lo lleva a un recuerdo grato de su infancia. Y entonces empieza a disfrutar, Eko empieza a disfrutar el platillo de Remy y de alguna forma lo admira. Entonces, esta admiración con temor es lo que Platón en su diálogo del Theéteto nos define como Thaumazein. Esta admiración temerosa que para Platón es lo que nos ayuda a filosofar. Es decir, para Platón toda filosofía, todo ejercicio filosófico nace de eso, de ese choque con la realidad que nos desconcierta, nos causa hasta cierto punto temor, pero que al final de cuentas terminamos admirando. Curiosamente, podemos decir que también este Thaumazein, esa experiencia de admiración temerosa, es también el principio de la experiencia turística. Precisamente por eso puse el video de Eko, porque el ir a un restaurante, de alguna manera, probamos comidas, platillos nuevos, gastronomías nuevas, en otros lugares, eso es ya una experiencia turística. Este proceso que Eko experimenta, primero en la impresión, salir de su estado base, de su área de confort, quizás ligero momento de temor, pero después disfrute, lo podemos entender como Thaumazein, el principio del filosofar, pero también el principio que sostiene a la propia experiencia turística. El área del saber que se vuelca a los principios, que desciende a lo más profundo del propio saber, nos va a preguntar cuál es el principio de Thaumazein, que fue la segunda imagen que presenté. Entonces, el mismo Platón en el diálogo del Crátilo nos dice, el ser humano es un anthropos, es decir, un ser que contempla más allá de lo que mira. Anthropos se compone de dos vocablos, que sería anathreo y opope. Entonces, anathreo sería contemplar, examinar, incluso en ciertos contextos también puede ser mirar, y opope como tal es mirar y mirada. Entonces podríamos decir, ¿por qué un término redundante? Pero el griego clásico sobre todo, fue un lenguaje muy preciso y que poco decía mucho. Y por eso fue un lenguaje pues muy filosófico, porque razonamientos muy complejos los contenía en expresiones muy breves. Si nosotros tenemos un área habitual, eso se vuelve en los confines de nuestra mirada. Pero entonces, cuando queremos algo más, una experiencia distinta, tenemos que ir más allá de lo que nuestra mirada o de los límites de nuestra mirada. Quiere decir, tenemos que ir más allá de nuestra familiaridad. Tenemos que desplazarnos. A sintetizar aquello que hemos visto el día de hoy. Primero comenzamos hablando donde se da énfasis a los principios. Por eso comparamos al turismo con este árbol frondoso, y que gracias a las características de las ciencias modernas y contemporáneas, el proceso para estudiar al turismo ha sido desde este frondoso follaje, desde la multiplicidad
de sus ramificaciones y que efectivamente se ha venido descendiendo poco a poco a través de esas ramificaciones, pero comentamos que la filosofía es el área por excelencia para descender a las raíces, y ese distanciamiento entre filosofía y turismo que hasta el momento ha existido, pues ha dejado ciertas lagunas en la teoría turística. Por eso los dilemas son existentes conforme a esta área del saber. Eso fue la primera parte del video. La segunda parte hablamos ya sobre dos elementos filosóficos por excelencia. El primero sobre el anthropos, es decir, el ser humano que por su naturaleza desea contemplar más allá de los límites de su persona, es decir, más allá de lo que su mirada refiere, de lo que está dentro de los límites de su mirada, que estaríamos hablando la familiaridad. Cuando está en esa condición de ocio, ahí es donde da lugar al desplazamiento, y con ello viene la admiración temerosa, lo que comentábamos que es el Taumatzin, que a final de cuentas es el que sostiene la experiencia turística. Claro, dependiendo el tipo de actividad turística que realicemos, quizás esa actividad estará más inclinada a la admiración o al temor, pero los principios ahí están. Eso es precisamente a lo que nos ayuda la filosofía. Pero en fin, hasta el momento vamos a terminar aquí. Esto solo ha sido una pizca de filosofía turística. Espero haya sido de su agrado, y de hacer así, no se olvide de dar like y suscribirse para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Les recuerdo, soy el profesor de Anda, y nos vemos en nuestro siguiente video, que será Filosofía Turística parte 2. Muchas gracias y hasta pronto.